Bienvenidos a Atlas de lo Paranormal y Ecos de lo Inexplicable. Aquí escucharás historias contadas por personas que vieron cosas paranormales. No olvides suscribirte para que no te pierdas ningún capítulo. Es momento de usar los audífonos y apagar las luces. Comenzamos. El eco de la celda 29. No recuerdo haber sentido miedo antes de trabajar en el Archivo General de la Nación. Había sido policía durante casi 15 años y la rutina del peligro me había vuelto insensible. Pero eso cambió la noche en que me asignaron al turno nocturno del edificio viejo, aquel que antes fue la prisión de Lecumberri. Cuando uno entra por primera vez, el aire parece distinto. No es solo el olor a humedad o papel antiguo, hay algo más espeso, como si el aire guardara las respiraciones de quienes alguna vez murieron ahí. Los pasillos son interminables, y en el silencio se escuchan los crujidos de las rejas oxidadas que aún se conservan como parte del museo. Mi función era sencilla, rondar los pasillos del archivo histórico y verificar que las cámaras estuvieran funcionando. El primer par de noches fue normal, hasta que noté algo peculiar. En la cámara del ala norte, justo donde estaban las antiguas celdas del dormitorio H, siempre aparecía una sombra. No tenía forma definida, pero se movía lento, como si caminara. Pensé que era un reflejo o una falla en el sensor. La tercera noche decidí ir a revisar personalmente. Eran las 2 de la mañana. Llevaba una linterna y el radio encendido. El eco de mis pasos resonaba como si alguien más caminara conmigo. En el pasillo había una celda con el número 29 grabado en la pared. Nadie entra ahí porque se conserva como estaba cuando Lecumberri cerró, paredes húmedas, un catre oxidado y marcas en el techo donde alguna vez colgaron una cuerda. Me quedé observando. Por un instante, sentí un aire helado rozarme el cuello. Pensé que era corriente, pero entonces escuché una voz. Muy baja. ¿Ya vino Amelia? El sonido fue tan claro que di un paso atrás. Revisé con la linterna cada rincón, pero no había nadie. Me marché con el corazón latiendo fuerte, jurando no volver. A la mañana siguiente comenté lo sucedido con uno de los archivistas más antiguos, don Héctor. Era un hombre callado, con más de 20 años trabajando ahí. Me miró con una seriedad que no olvidaré. No lo imagina oficial. En esa celda estuvo un hombre llamado Jacinto. Lo encerraron por homicidio en los años 30. Dicen que cada noche llamaba a una mujer, su nombre era Amelia. Nunca se supo quién era, pero él gritaba su nombre hasta quedarse ronco. Se ahorcó antes de recibir sentencia. Hizo una pausa. Después de él, murieron 9 más en esa misma celda. Todos ahorcados, sin motivo aparente. Por eso la clausuraron. Intenté reír, pero algo en su mirada me detuvo. Esa noche antes de irme, pasé frente al pasillo otra vez. En la penumbra, juraría que la puerta de la celda 29 estaba entreabierta. Nadie tenía llaves para abrirla. Una semana después, me cambiaron de guardia a vigilancia interna, justo frente a los monitores. Fue ahí cuando comencé a notar algo inquietante. Siempre, entre la 1:45 y las 2:10 de la mañana, en la cámara de la celda 29 aparecía una figura gris. No se veía nítida, pero su movimiento era constante. Parecía que caminaba de un lado a otro. Una madrugada, uno de los nuevos vigilantes, un muchacho llamado Luis, se burló del tema. ¿A poco le tiene miedo a un fantasma, jefe?, dijo riendo. Le conté lo que había pasado y él, para impresionar a los demás, juró que entraría a esa celda a grabar un video. Esa noche, mientras revisábamos las cámaras, lo vimos en pantalla. Caminaba con su celular encendido, alumbrando las paredes húmedas. ¿Dónde estás, Jacinto?, gritó. Tomé el radio y le pedí que saliera, pero su voz se cortó de golpe. Luego, en la pantalla, vimos cómo su cuerpo se estremecía. Su linterna cayó. La cámara mostró un movimiento rápido,
Algo que pasó frente al lente y después la imagen se llenó de interferencia. Corrimos al lugar. Lo encontramos tirado dentro de la celda, con el rostro pálido y las manos temblando. No estaba muerto, pero apenas podía hablar. Solo repetía una frase: no son manos humanas. Los paramédicos dijeron que tenía marcas en el cuello, como si alguien lo hubiera estrangulado. Sin embargo, las huellas eran delgadas, irregulares, como si no pertenecieran a un ser humano. Luis renunció al día siguiente. Nunca volvió por sus cosas. Desde entonces, el ambiente cambió. Los trabajadores comenzaron a escuchar pasos cuando el edificio estaba vacío. Otros decían sentir que alguien los observaba desde el final del pasillo, o escuchaban un llanto suave que parecía venir desde adentro de las paredes. Yo intenté mantener la cordura. Llevaba un registro de los ruidos, las horas, las cámaras. Buscaba una explicación lógica. Una noche, mientras revisaba documentos antiguos en el archivo de custodias, encontré un expediente que me heló la sangre. Era el archivo del preso número 1348, Jacinto Pérez Aguilar, condenado por homicidio en 1933. En el apartado de observaciones médicas, un doctor había escrito algo que casi nadie notaría. Presenta episodios de alucinaciones auditivas. Afirma que una mujer llamada Amelia lo visita por las noches, aunque ningún guardia ha visto a nadie entrar. Pero lo más inquietante estaba al final del expediente. En el reporte de defunción, se lee: el reo fue hallado suspendido del cuello. Se observaron marcas adicionales en la zona cervical que no corresponden a las del lazo ni a manipulación humana. Ese detalle coincidía con lo que los doctores habían dicho sobre Luis: las marcas en el cuello no eran humanas. Esa noche, decidí quedarme después del turno. No sé si por morbo o por necesidad de entender. Fui hasta el dormitorio H. El silencio era tan profundo que escuchaba mi respiración rebotar contra los muros. Me detuve frente a la celda 29. La puerta estaba cerrada, pero dentro se oía un murmullo. ¿Eres tú, Amelia? El susurro era real. Tan real como mi propio nombre. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Quise correr, pero algo dentro de mí me obligó a quedarme. Toqué la reja. Estaba helada. Pregunté: ¿tú eres Jacinto? Con la voz temblorosa. No respondió. Retrocedí, tropecé con una caja y la linterna cayó. En la oscuridad, escuché un gemido. Era un lamento largo, casi humano. Y entre ese sonido, una voz femenina muy suave: déjalo ir. Encendí la linterna y no había nadie. Ni Jacinto, ni la voz. Solo el eco de mi respiración. Días después, pedí mi traslado. No dormía, no comía, y cada vez que cerraba los ojos veía la figura gris detrás de los barrotes. El director aceptó mi solicitud sin preguntas, al parecer no era el primero en hacerlo. Antes de irme, regresé al área administrativa para firmar mi baja. En la pared del fondo había una fotografía enmarcada, una imagen de 1934 mostrando a varios presos en el dormitorio H. Al verla más de cerca, se me heló la sangre. Detrás de los reos, en la sombra, se distinguía un rostro borroso, gris, con la cabeza inclinada y los ojos vacíos. Pregunté a la archivista si sabía quién era. Nadie lo sabe, respondió. Pero siempre aparece en las fotos antiguas del penal. Semanas más tarde, un amigo que seguía trabajando en el archivo me llamó. Me dijo que habían vuelto a revisar las grabaciones del sistema de seguridad, por protocolo. En el video donde aparecía Luis, se ve algo más. Justo antes de que la cámara se distorsione, una silueta gris pasa frente al lente. Y aunque la imagen es borrosa, se distingue perfectamente una mano pálida sujetando un trozo de cuerda. Desde entonces, el pasillo del dormitorio H permanece cerrado al público.
En los reportes oficiales dicen que es por restauración estructural. Pero los que trabajamos ahí sabemos que no es verdad. Porque cada tanto, en las madrugadas más frías, los vigilantes aseguran escuchar una voz que se repite desde las celdas clausuradas. Amelia, Amelia. Y cuando el silencio vuelve, solo queda el eco de una soga balanceándose en la oscuridad.